Bueno amigos, para concluir esta serie de podcasts respecto a las diferencias entre tradicional y digital, quiero retomar un poco lo que nos quedamos al final del video anterior, referente a si el arte digital puede, o de hecho ya ha ocurrido, transformarse en otra bella arte, es decir, ser la octava, novena, décima bella arte. Para eso quiero empezar retrocediendo un poco, yéndonos un poquito más atrás en cuanto a qué es el arte. Hay muchas definiciones y unas muy buenas, muy interesantes que plantean problemáticas muy complejas, y todas ellas son igualmente válidas, pero para acotar un poco más el terreno y no estar como al aire nada más divagando, yo voy a usar la definición hegeliana de arte. Y la definición es esta: el arte es la manifestación sensible de la idea. O dicho en otros términos más simples, el arte es la manifestación de una idea por medio de formas sensibles, es decir, formas dadas a nuestros sentidos. Y bueno, podemos preguntar, ¿qué tiene que ver esto? O sea, realmente, ¿qué relación lleva esta definición de arte con lo que estamos tratando? Pues bien, empecemos señalando que esta definición engloba perfectamente a todas las artes, es decir, a la música, a la pintura, a la danza, al teatro, a la literatura. No importa cuál sea, las engloba a todas perfectamente, les da una cohesión, las unifica pues, porque finalmente, ya sea que hablemos de literatura o de teatro, estamos hablando finalmente de arte, todo entra dentro del arte. Pero claro, cada una tiene su propio terreno, o mejor dicho, su propio medio. La música, por ejemplo, tiene al sonido, la danza tiene al cuerpo, la arquitectura al espacio habitacional, y la plástica tiene a la materia, o también podremos considerarlo como a la vista, si lo queremos reducir netamente a los sentidos. Y aquí es donde también ocurre algo interesante, ya que se nos presenta un cierto problema, porque no solo la plástica tiene el campo visual como terreno, sino también el cine y sobre todo la fotografía. Estas artes se emparentan precisamente en que el campo visual, lo visual, es realmente su terreno. Y precisamente ese es el punto. Las artes plásticas o visuales, ambas definiciones en este punto son igualmente válidas, son un terreno que se toca muchas veces entre sí con otras artes, como ya lo habíamos dicho, en este caso con la fotografía o el cine, y no por eso se desubstancializan, es decir, no porque muchas veces la pintura se mezcle, haga collage en el sentido más amplio de la palabra, significa que pierdan su esencia, pierdan su substancia. De hecho, esta fue una crítica que se hizo cuando la fotografía iniciaba, que por un lado venía a sustituir a la pintura, cosa que obviamente no pasó, pero también se hacía una crítica un poco más profunda en el sentido en el que el contacto entre estas dos manifestaciones artísticas podría hacer que ambas perdieran su identidad, su sustancia, pero tampoco pasó eso. Luego vino el cine y volvió a haber un debate similar, pero finalmente podemos decir que tanto la pintura o la plástica, la fotografía, el cine, tienen un terreno en común, que es el aspecto visual, el campo visual, y no por eso se han desubstancializado. Precisamente a partir de esta consideración, considero que lo que pasará con el arte digital realmente es que no dejará de pertenecer a la plástica, solo se va a volver otra rama más de la misma, pero sí tendrá, digamos, una función extra que será una especie de puente, si así se quiere ver, entre la plástica, el cine y la fotografía. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos señalado, porque todos trabajan ese aspecto visual. Y si bien el dibujo digital, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando más particularmente, es como tal arte plástica, también toca o muchas veces se apoya de la fotografía. Claro, no significa que antes la plástica no lo haya hecho, ¿no?
Hay historias muy conocidas de grandes pintores que precisamente cuando empezó el boom de la fotografía, se valían muchas veces de alguna de ellas como referente para crear una pintura. Pero el nivel de interacción que actualmente ofrece el dibujo digital con la fotografía es mucho más amplio. Lo mismo podremos decir respecto al cine, sobre todo referente a animación, que también en este aspecto toca mucho lo que es la conexión entre la plástica y el cine. Claro, volvemos a lo mismo, ya lo hemos visto anteriormente, es decir, tenemos cientos o miles o decenas de miles de películas animadas, donde precisamente hay un trabajo a la par entre lo que es la plástica y la fotografía y el cine. Así que realmente no significa que en este caso el digital esté creando algo totalmente nuevo. Simplemente está tomando elementos que ya existían en la plástica, dándoles una reinterpretación para crear nuevas formas. Pero también, y es importante señalarlo, al estar más vinculada, al crear un puente entre lo que es la fotografía, el cine y la plástica, también es un arte que va a ganar un terreno bastante amplio, sin dejar de ser plástica. Eso no le resta valor, desde luego, pero sí deja claro de dónde viene. Y esto queda claro porque si tú no sabes dibujar con un lápiz y un pedazo de papel nada más, si tú no tienes los conocimientos básicos en cuanto a plástica, en cuanto a dibujo, no vas a poder hacer nada, absolutamente nada, en lo que es el dibujo digital. Así de fácil.